Bueno, muchachos, vamos a empezar a hablar sobre cambios de variable en integrales múltiples, que es algo que pues nosotros hicimos en el curso también de cálculo 2, pero cuando eso eran integrales sencillas, ¿no? Eran integrales de funciones de una sola variable. Recordemos un caso de esas sustituciones que nosotros hicimos, que era por ejemplo el siguiente. Nosotros teníamos la integral, vamos a suponer un caso, la integral desde 0 hasta 2 de la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Esa integral de ahí. Bien, así como está diseñada, de hecho no sabemos de qué forma resolverlo, ¿no? Porque no podríamos usar sustitución simple, ¿sí? Para resolverlo, ya que la interna sería un 2x. Entonces aquí lo que nosotros aprendimos para resolver este tipo de integrales fue hacer una sustitución. ¿Cuál sustitución hacíamos? Hacíamos x igual a 2, en este caso, seno de teta. Esa fue la sustitución que aprendimos a hacer en el curso de cálculo 2. Bien, y haciendo esa sustitución, ¿qué nos queda acá? Nos queda aquí que esto va a ser igual a una integral que ahora va a depender de la variable teta. Aquí quedaría 4 menos 4, vamos a escribirlo así, menos 4 seno cuadrado de teta, ¿sí? Y aquí ya sabemos que nosotros cambiamos el de x, lo teníamos que cambiar por un de teta, que eso lo teníamos directamente desde acá, ¿cierto? Lo teníamos directamente desde aquí. De aquí nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos colocar de x igual a 2 coseno de teta. Eso es lo que hacíamos, por de teta. Bien, tendríamos esto de aquí. Y entonces lo reemplazábamos acá y colocábamos que esto era por 2 coseno de teta, ¿cierto? Por el de teta. Eso es lo que hacíamos. ¿Qué más hacíamos acá? Como es una integral definida, debíamos cambiar los límites de integración, ¿sí? Debíamos cambiar los límites de integración. ¿Y cómo quedan los límites de integración? Entonces, en este caso, nosotros lo que hacíamos era revisar cuánto nos daba x. Si x vale 0, nos quedaría 2 seno de teta, y por lo tanto teta valdría 0. Por otro lado, si tenemos que x vale 2, tendríamos que x sería igual, 2 sería igual a 2 seno de teta, y por lo tanto tendríamos que teta sería igual a pi medios. Entonces aquí íbamos desde 0 hasta pi medios. Y bien, aquí nos queda resolver una integral de coseno cuadrado. Esto iba a ser igual a lo siguiente. Esto quedaba igual a 4 veces la integral desde 0 hasta pi medios de coseno cuadrado de teta por el de teta. Nos queda esa integral, que bueno, esa integral si nosotros la hacemos nos da que vale pi. Bien, nos queda esta integral resolviendo. Que este es precisamente el cambio que nosotros hacemos. Ahora resulta que nosotros aquí lo que tenemos por acá es una función f. Esa es una función f que depende de la variable x. Por aquí, ¿qué hicimos? Por aquí lo que hicimos fue el cambio, ¿cierto? A f ahora lo evaluamos en el cambio que hicimos, que es 2 seno de teta. Y aquí está nuestro de teta. ¿Qué es lo que aparece adicional? Lo que aparece adicional es esto de aquí, que por ahora vamos a colocar aquí, que es un j, una función j, que depende de teta. Bueno, la llamo j precisamente porque esto va a ser precisamente el jacobiano, ¿sí? Va a ser el jacobiano. Y esto fue lo que nosotros hicimos en el curso de cálculo 2. Y ahora la idea es mirar qué hacemos en el curso de cálculo 3. ¿Listo? Entonces, en el curso de cálculo 3 lo que vamos a hacer es hacer estos cambios, pero en varias variables.
Entonces, por ejemplo, nosotros ya hicimos uno, vamos a colocarlo aquí, integrales dobles. Nosotros ya sabemos un cambio variable que hicimos, integrales dobles. Vamos a colocar aquí un cambio que nosotros ya conocemos. Resulta que podemos pensar en la siguiente integral. Vamos a colocar aquí un ejemplo. Pensemos en la integral de la forma integral desde 0 hasta 2 de la integral desde x hasta la raíz cuadrada de 8 menos x cuadrado. Esa integral que tenemos ahí. Esos son los límites de integración. De la siguiente función, la función definida como 1 sobre 5 más x cuadrado más y cuadrado. Esa es una integral doble, ¿no? Aquí vamos a colocar que vamos por dy por dx. Esta integral, pues fue precisamente el tema de estudio de nuestro capítulo anterior, ¿sí? De lo que definimos con el capítulo anterior, y dijimos que se podía resolver de qué forma. ¿Cómo resolvíamos esa integral? ¿Cómo resolvíamos esa integral? Exacto. Hacíamos cambio a polares para resolverla de una forma que sea más sencilla, ¿cierto? Bien. Vamos a hacer el dibujo aquí. O bueno, voy a hacerlo mejor en la siguiente página, ¿sí? Para aprovechar aquí un poco mejor el espacio. Miren, voy a hacer la gráfica de esa región de integración. Y vamos a colocar lo siguiente. Dice que, a ver, vamos mirando. Dice que x se mueve de 0 a 2, ¿cierto? Y que y se mueve entre y igual a x y y igual a esta raíz. Entonces voy a dibujar primero y igual a x. Perdón. Colocar aquí y igual a x. Se está acá. Sí, claro. Vale. Aquí vamos a ir viniendo y yendo. Vamos a colocar que por aquí está 1, 2. Que por aquí está 2. Bien. Voy a bajar un poco más la gráfica. Creo que ahí no nos va a dar el espacio. Y por aquí entonces tendría 1, 2, por aquí estaría 3. Así. Bien. La otra gráfica es raíz de 8, que raíz de 8 pasa por 2,2, raíz de 8 menos x cuadrado, perdón, pasa por 2,2 y sería aquí, digamos que por aquí en esta parte está raíz de 8 y entonces sería un arco de circunferencia acá. Vamos a colocarlo aquí. ¿Listo? Bueno, ahí quedó muy... Vamos a hacerlo más estilo de arco. De esta manera. Y esta de aquí es la función y igual a la raíz de 8 menos x cuadrado. Esa función. Y por aquí, entonces, esta es la región. Esta es la región R, que está en nuestro plano. Está en el plano XY. Bien. Y nosotros decíamos que íbamos a convertir esta región en una nueva región que dependía de las variables x, de las variables r y θ. Esta región R, ahora definían las variables r y θ, ¿quién sería? Las variables r minúscula y θ, ¿quién sería? ¿Desde dónde y hasta dónde se movería R?
y desde dónde y hasta dónde se movería teta. Pues teta se movería desde pi cuartos hasta pi medios, ¿no? Perfecto, teta se mueve desde pi cuartos hasta pi medios y r se mueve Podría ser desde cero hasta la raíz. desde 0 hasta esta raíz, ¿cierto? Pero cuando reemplazamos nosotros en esta raíz, nos quedaría que r se mueve precisamente hasta raíz de 8, ¿cierto? ¿Qué es el radio de ese arco de circunferencia? ¿Cierto? Es el radio de este arco de circunferencia, raíz de 8. Y entonces nuestra región R queda definida de esta manera. De hecho, lo que estamos haciendo aquí es una transformación. Estamos transformando esta región en una nueva región, que va a estar en donde? En nuestro plano R teta. ¿Listo? Vamos a transformarlo en una nueva región que va a estar en el plano R teta. Colocar que por aquí es R y que por aquí tenemos a teta. Bien. No voy a colocar bien las, pues no sé cómo me quedarían bien acá para ubicarlas exactamente, pero vamos a suponer que por aquí tenemos a raíz de 8, ¿sí? Pi medios, vamos a colocarlo por aquí, por eso les decía que no sé bien la ubicación, pi cuartos, perdón, vamos a colocarlo por aquí, creo que giraría más abajo, 3, sería un medio como 0,7, bueno, vamos a colocarlo como por aquí, eso sería como pi cuartos, y vamos a colocar por aquí a pi medios, por esta parte. Y entonces la región R que teníamos ahí queda redefinida en el plano R teta de la siguiente manera. En esto se convirtió la región, en este rectángulo. Esta es la nueva región, que ahora está en el plano R teta. En el plano R teta. Bien. ¿Y eso qué hace? Que nuestra integral vaya a quedar, voy a devolverme para escribirla nuevamente. Nuestra integral queda entonces de la forma integral, teta se mueve desde pi cuartos hasta pi medios, de la integral de r que se mueve desde 0 hasta raíz de 8. Y aquí nosotros reemplazamos. ¿Cómo reemplazamos? Pues nosotros vamos a hacer el cambio x igual a r coseno de teta y y igual a r seno de teta. Ese es el cambio que hacíamos, ¿no? Y al hacer ese cambio nos quedaba aquí que esto iba a ser la integral de 1 sobre 5 más r cuadrado. Bien, lo esperado es que uno colocara aquí por dr por d teta. Eso es lo esperado, ¿no? Pero además de eso, ¿qué debíamos poner? Una r acá. Que esto es precisamente, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale eso de ahí? Bien. Que esto es lo primero que nosotros vamos a explicar. ¿De dónde sale esta r de acá? Pues resulta que esa r es precisamente algo que nosotros ahorita más adelante vamos a llamar, lo vamos a definir como el jacobiano. ¿Listo? Y vamos a mirarlo aquí rápidamente. ¿Quién es esta r? Resulta que nosotros podemos pensar en calcular el siguiente determinante. El determinante definido de la siguiente manera. X derivado parcialmente con respecto a r, x derivado parcialmente con respecto a teta, y derivado parcialmente con respecto a r y y derivado parcialmente con respecto a teta. Vamos a construir ese determinante, esa matriz, y vamos a calcular su determinante. ¿Listo? ¿Cuánto me quedaría? Entonces sería derivada de x con respecto a r. ¿Cuánto me da? Me quedaría que es coseno de teta.
Derivada de x con respecto a teta, ¿cuánto me daría? Me daría menos r seno de teta. ¿Sí? Ahora, derivada de y con respecto a r, ¿cuánto me daría? Seno de teta. Y derivada de y con respecto a teta me daría r coseno de teta. Y ahora calculemos ese determinante que me queda ahí. Ese determinante que nos da ahí. Que ustedes ya saben, ese determinante se calcula como el producto de la diagonal principal, que sería r coseno cuadrado de teta, menos el producto de la diagonal secundaria. Pero en la diagonal secundaria hay un menos, entonces aquí me quedaría más r seno cuadrado de teta. Y aquí, al hacer la agrupación, al hacer el factor común r, nos quedaría coseno cuadrado más seno cuadrado, que eso es 1 por r. Entonces nos quedaría que este es r. De aquí precisamente es que sale este de acá. Este es el jacobiano de la transformación que nosotros estamos haciendo. ¿Sí? De la transformación que nosotros estamos haciendo, que es la transformación con coordenadas polares. Bien. Eso es lo que tenemos ahí. Entonces la idea es pues definir precisamente este jacobiano. Bien, definir esto de acá. Definirlo de acá. Entonces vamos a colocar nuestra definición del jacobiano. Voy a la siguiente página nuevamente para colocar nuestra definición. Bueno, de hecho aquí vamos a colocar de una vez la notación. Voy a colocarlo aquí. Esto en notación va a ser lo siguiente. La representación es de esta manera. Las variables iniciales son x y y, ¿cierto? Y a las variables que vamos a pasar, ¿cuáles son? R teta. Entonces colocamos aquí con respecto a r, teta. Esa es la notación que vamos a usar. Bien, este es el jacobiano de aquí. Resulta que además aquí se pone con valor absoluto. ¿Sí? Lo que pasa es que aquí este r, como es una longitud, como es un rayo, recuerden, este r siempre es positivo. ¿Sí? Entonces no hay necesidad de colocarle aquí el valor absoluto. Vale. Vamos a colocarlo en la siguiente página, entonces nuestra definición. Colocar por aquí jacobiano. Listo, y vamos a escribir lo siguiente. Bueno, ya la integral de ahí para adelante yo creo que ustedes la pueden resolver, ¿sí? No hay ningún problema, esa integral. Y vamos entonces a continuar con el jacobiano. Entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos dos variables, vamos a colocar así, sean x y y, dos variables, tales que a x yo la puedo escribir como una función que depende de la variable u y la variable v, y lo mismo puedo hacer con y. Y también lo puedo ver como una función que depende de u y v. ¿Listo? Vamos a escribir aquí. El jacobiano de la transformación definida por estas ecuaciones, de la transformación definida por estas ecuaciones, se denota, o vamos a colocarlo aquí, se define como lo siguiente. Entonces vamos a colocar aquí la notación que usamos anteriormente, que es aquí. Vamos a cambiar de las coordenadas x, y a las coordenadas u, teta, v, v. Bien. Aquí realmente pues la notación que se usa es la notación de Leibniz. Yo voy a aprovechar pues
ya que no hay mucho espacio acá, vamos a aprovechar y vamos a escribirlo con la notación de subíndices. ¿Vale? Entonces esto va a ser un determinante ¿de quién? Entonces va a ser, inicialmente colocamos la variable x y derivamos en el orden la variable u y luego la variable v. Bien. Y después tomamos la variable y, que sería y con respecto a u, y con respecto a v. Y cerramos aquí. Entonces ya saben que esta representación que coloco aquí con estos palitos, lo que me representa es un determinante, ¿listo? Entonces así se define el determinante de el jacobiano de las variables x, x, y con respecto a las variables u y v. De forma análoga se podría definir, voy a pasar a la siguiente página. De forma análoga tenemos que si queremos hacer lo contrario, si quisiéramos mirar cuál es el jacobiano de u con respecto a v, de u como v, con respecto a las variables x, y, pues esto ¿quién va a ser? Va a ser igual de nuevo a un determinante, pero el determinante ahora va a ser lo siguiente. En la primera va a ser u, voy a tomar aquí otro color. En la primera va a ser u con respecto a x, luego u con respecto a y. Y en la segunda sería entonces v con respecto a x, v con respecto a y. Ese sería el jacobiano en esta forma, cambiando de las variables u, v a las variables x, y. Bien, y se tiene lo siguiente. Además, se cumple que si nosotros tomamos el anterior, voy a traerlo acá, este de aquí, y lo multiplicamos por este de acá, si hacemos este producto de jacobianos, el producto nos va a dar precisamente 1. Eso es algo que nosotros vamos a poder usar precisamente para poder calcular el jacobiano. Porque hay ocasiones en las que calcularlo en este orden es más fácil que calcularlo en este orden. Entonces, si podemos calcular este, para obtener este sería pasar este a dividir. Y ya estaría. ¿Sí? Bien. Ahora, resulta que a partir del jacobiano podemos definir precisamente cómo se hacen las integrales. ¿Listo? ¿Cómo se hacen las integrales? Un ejemplo del jacobiano, pues sería precisamente el anterior. Voy a colocar aquí ejemplo. Si nosotros considere la transformación x igual a r coseno de teta y y igual a r seno de teta. Entonces, ¿quién sería el jacobiano? Entonces, el jacobiano es precisamente el que nosotros hicimos en nuestras líneas anteriores, sería este de acá. Colocarlo aquí como nuestro ejemplo. Este sería el jacobiano para este ejemplo. ¿Bien? Ese sería nuestro jacobiano. ¿Y quién sería el jacobiano de esta manera? ¿Quién sería el jacobiano de las variables r teta respecto a las variables x y y?
Pues de hecho ese no lo voy a calcular. O sea, no voy a hacer el determinante, ¿sí? De hecho, primero me tocaría colocar a r como una función que dependa de x y y a θ una función que dependa también de x y. Pero eso no lo voy a hacer. Lo que voy a hacer precisamente es lo siguiente. Yo sé esto de acá, por lo tanto, el jacobiano de esto va a ser igual a 1 sobre el jacobiano en el otro sentido. Este sería el jacobiano para de las variables rθ a las variables x, y. Bien, ahora sí vamos a hablar de cómo funciona este cambio de variable y el jacobiano para el caso de funciones de integrales. Vamos a escribir de manera, más, vamos a darle un teorema, vamos a colocarlo como teorema, vamos a colocarlo en la siguiente página y vamos a ya dejar escrito cómo se haría la integral haciendo el cambio de variable. ¿Listo? Pasar a la siguiente página y entonces vamos a escribir aquí, vamos a escribir por acá, ahí están, vamos a escribir cambio de variable en una integral doble. En una integral doble. Bien. Y vamos a colocar lo siguiente. Vamos a suponer acá que tenemos dos variables, si x, que lo vamos a tomar de una vez como una función que depende de la variable u y la variable v, si x, y igual a y que depende de u y v, es una transformación, es una transformación que mapea una región R, una región, vamos a colocarlo aquí, una región S del plano UV, en una región R del plano XY y f una función continua sobre, aquí necesitamos colocar que sea continua sobre la región a la cual vamos a cambiar, vamos a colocar aquí que sea continua sobre S. Entonces vamos a tener lo siguiente: la doble integral sobre la región R de nuestra función evaluada en x, y, en las variables x, y, aquí por el de a, ¿cierto? Por el diferencial de área, va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a la doble integral. Ahora, como vamos a mapear, como tenemos que R se va a representar por S en el plano X, en el plano UV, entonces aquí sería en S, sobre la región S, de la función, y ahora aquí X lo vamos a tomar como que depende de las variables U y V, y Y también va a depender pues de las variables U y V. Y aquí entonces viene lo que cambia, y es que aquí va multiplicado por un valor absoluto, que es el valor absoluto del jacobiano. Entonces aquí el jacobiano de las variables x, y con respecto a las variables a las cuales estamos cambiando, que son las variables u, v. Y aquí multiplicado por el de A'. Que este de A' no es otra cosa diferente
a du por dv o dv por du, ¿sí? Eso es precisamente lo que nos quedaría acá. Y esto es precisamente lo que usamos ya, esto ya lo usamos nosotros para calcular precisamente integrales en coordenadas polares. Recuerden que, vamos a colocarlo aquí, de aquí, que si x era igual a r coseno de teta y y era igual a r seno de teta, teníamos entonces que la doble integral, si ustedes recuerdan, la doble integral sobre la región R de f de x, y aquí por dA iba a ser igual a la integral sobre una región aquí S, y aquí colocábamos entonces la función en las variables r coseno de teta, r seno de teta, y aquí poníamos multiplicado por r y aquí por el de a', que el de a' pues iba a ser de r de teta o de teta de r. Pero entonces aquí sale este r, que es precisamente el ejemplo que nosotros hicimos anteriormente del jacobiano. Bien, esto es lo que nos quedaba. Ok, bien. La idea ahora pues es empezar a hacer algunos ejemplos sobre precisamente estos cambios de variable para entenderlos un poco mejor. ¿Por qué? Porque con lo que hemos hecho, con estos de aquí, pues nosotros estudiamos las coordenadas polares y nos quedó fácil de verificar cómo cambiaba la región. Pero ahora vamos a cambiarlo mucho más y vamos a necesitar entender cómo se hacen estos cambios de variable, cómo se hacen sobre todo, lo que es un poco más complicado, cómo se hacen los cambios de región. ¿Listo? Que eso es lo que vamos a empezar a hacer ahora. Voy a pasar a la siguiente página y vamos a hacer un ejemplo. Y el ejemplo lo que dice es lo siguiente. Evalúe la doble integral sobre la región R, que ahorita vamos a decir quién es, del seno de x más 2y por el coseno de x menos 2y. Aquí por el de A. ¿Listo? Y vamos a colocar aquí quién es la región R. Vamos a dibujarla. Esa pues nos las da el ejercicio. Bien. Vamos a decir que por aquí estaría... No estoy tomando valores exactos. Estamos diciendo que por aquí digamos que es pi y que por aquí es... Por aquí 2pi y por el eje Y 2pi. ¿Listo? Este es nuestro eje pues X y aquí tenemos nuestro eje Y. La región sobre la cual vamos a integrar es esta de acá. Voy a cambiar aquí el color. Esta es la región sobre la cual vamos a integrar. Este triángulo de acá. Bien. Sobre esta región vamos a integrar. Resulta que aquí nos sugieren un cambio de variable. Y el cambio de variable es muy evidente. O bueno, parece muy evidente. El cambio de variable está dado precisamente para que la integral nos quede fácil de hacer. Y para que nos quedara fácil de hacer, vamos a colocar aquí, tomando lo siguiente. Si yo logro que estas dos funciones sean independientes de las variables, o sea que aquí dependa de una sola variable y aquí dependa de una sola, pues la integral me queda muy sencilla, ¿sí? Esto me va a quedar que es, tomo a u igual a x más 2y y tomo v igual a x menos 2y.
Y ese es el cambio que yo voy a hacer. Ese es el cambio que nosotros vamos a hacer. Esa va a ser la sustitución adecuada que tendremos. ¿Listo? Y entonces, a partir de esa sustitución, vamos a ver cómo quedaría convertida nuestra región. Vamos a empezar por ahí. Esa es lo primero que nosotros debemos revisar y que es bastante importante. ¿Cómo va a quedar convertida esta región acá? Vamos a colocar aquí. Esta la vamos a transformar. Y entonces vamos a ir transformando la frontera completa. ¿Listo? Entonces empecemos por esta parte de acá. En esta parte de acá nosotros estaríamos tomando, o esta frontera está definida por y igual a 0. ¿Sí? Y la frontera va desde el punto 0, 0 hasta el punto 2pi, 0. Entonces vamos a empezar tomando eso. Cuando y es igual a 0. Cuando y es igual a 0, tendríamos que u es igual a x y que v es igual a x también. De esto de aquí me quedaría entonces que v es igual a u. Me quedaría eso de ahí. Y entonces voy a empezar a hacer aquí nuestro dibujo. Cambiar aquí el color. Vamos a ver si nos da el espacio. Bueno, parece que no nos va a quedar aquí. Voy a tratar de mover esto un poco para arriba. Yo creo que lo podemos dejar por aquí para tener más espacio. Esto era pi, este era y. Bueno, vamos a ver si aquí nos da el espacio. No, es que la hice bastante grande. Bueno, no pasa nada. Vamos a dejarlo así. Y ustedes pues ahí en sus cuadernos lo harán completo el dibujo. Bien. Entonces voy a graficar primero esto, que es v igual a u. Aquí en este caso, pues los ejes los consideramos. Este es el eje u y este es el eje v. ¿Listo? Entonces u igual a v es precisamente esta gráfica de acá. Esta es u igual a u, v igual a u, v igual a u. Bueno, no importa en qué orden los quedamos, pero quiero que tengamos ahí un buen orden. Y aquí entonces ahora vamos a ver desde dónde y hasta dónde se mueve esta trayectoria, esta frontera. Esta frontera se mueve del 0, 0. Ahora veamos cómo se mueve del 0, 0, pues vamos a ver cuánto me da u evaluado en 0 y cuánto me da v evaluado en, u evaluado en 0, 0 y cuánto me da v evaluado en 0, 0. ¿Y cuánto me da en cada caso? Me da 0, 0. Y este es el primer punto que yo tomo, el punto 0, 0, o sea que se va a mover desde aquí, desde el origen. ¿Y hasta dónde se mueve? Pues entonces vamos a mirar. Se mueve hasta 2pi, 0. Entonces vamos a mirar cuánto me da ahora. Cuánto me da v evaluado en 2pi, 0. Y v evaluado en 2pi, 0. ¿Cuánto me daría cada uno? Pues si nosotros venimos y evaluamos, me quedaría aquí 0, me quedaría 2pi en los dos. O sea que iría hasta este punto de acá. Iría hasta ese punto. ¿Bien? Esa es la representación de esta línea me quedaría acá. Seguimos con la otra línea, esta de aquí, cuando x es igual a 0. Si nosotros tomamos x igual a 0,
¿sí? La otra trayectoria, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría u igual a 2y, ¿cierto? Reemplazando aquí, u igual a 2y, y v igual a menos 2y. De aquí, ¿qué nos queda? Que v es igual a menos u. Y entonces trazaría la otra línea que sería u igual a menos v igual a menos u, que sería esta de acá. Se iría hasta acá. Bueno, ahí bajaría. Ustedes ya saben pues hasta dónde iría. ¿Sí? Ahí continuaría descendiendo. Y ahora vamos a mirar hasta qué puntos, hasta qué valores vamos a ir. ¿Listo? Entonces para eso pues veamos. ¿Desde qué punto inicia esa? Empieza desde el 0, 0. Entonces aquí repetimos desde el 0, 0, pues sería evaluar estos mismos, que ya los tenemos, nos quedarían acá. ¿Sí? Iniciando el 0, 0. ¿Y hasta qué punto va? Va hasta el punto 0, 0 pi. Entonces iría aquí hasta u de 0 pi, coma u de 0 pi. Y entonces el punto aquí me quedaría que es 2pi en x, 2pi en u, perdón, y menos 2pi en v. Entonces quedaría el punto, el simétrico de este con respecto a al eje u, ¿cierto? Me quedaría por acá abajo. Bien. Y por último nos quedaría hablar de esta recta de acá. Nos quedaría hablar de esta recta de acá. ¿Cuál es la ecuación de esa recta? Pues si ustedes miran, la pendiente es menos un medio y pasa por pi, ¿cierto? Esas son cuentas que ustedes ya pueden hacer. Entonces me quedaría que es menos un medio de x más pi. Esa es la ecuación de esa recta. Y igual a menos un medio de x más pi. De hecho, nosotros podemos revisar que esto es lo mismo que escribir lo siguiente. Esto es lo mismo que escribir pasamos el 2 a multiplicar, quedaría 2y, ¿cierto? Y luego pasaríamos este menos x, sería todo multiplicarlo por 2, perdón, todo multiplicarlo por 2 me quedaría 2y menos x más 2pi. Paso este x para allá sumar y me quedaría x más 2y igual a 2pi. Esta ecuación es esta misma, ¿no? Son la misma. ¿Y esto qué me está diciendo? Pues miren, esta ecuación de acá es lo mismo que u. Entonces eso que tenemos ahí me dice pues que u es una constante. U es 2pi. U vale 2pi. ¿Y desde dónde hasta dónde se mueve esa? Se mueve de este punto hasta este punto de acá. ¿Y esos puntos cuáles son? Pues son estos dos. ¿Cierto? Son esos dos de ahí. Voy a colocarlos en... El primero, este de acá, es el punto 0pi. Entonces me quedaría aquí, se mueve de menos 2pi hasta 2pi. Y este que es el segundo. Y entonces lo que me está diciendo es que arranca desde allá abajo y viene subiendo aquí, así. Y se convierte en nuestra región se convierte ahora en esta de acá. En esta de acá. Ahora esta es la región S. Esta vendría siendo nuestra región S. Ese triángulo que nos queda ahí. Bien, este es la región S. Que la región S nosotros podemos definirla. Aquí vamos a definirla de una vez. S estaría definida de la siguiente manera. Entonces son los puntos de la forma U, V, tales que ¿qué? U, se mueve entre quién y quién. U desde dónde hasta dónde se mueve. Recuerden que U es el eje horizontal, ¿no? De 0 hasta 2pi. Y V se mueve desde dónde hasta dónde. Recuerden que esta que está aquí en verde es la gráfica de V igual a menos U.
¿Desde dónde y hasta dónde se mueve v? Desde menos U hasta U. Perfecto, desde menos u hasta u. Y ya tenemos definida nuestra región S. ¿Listo? Entonces vamos en lo siguiente, miren. Voy a copiar aquí la integral que nos pedían resolver y vamos a ir mirando cómo nos quedaría, ¿sí? Y vamos mirando pues qué nos hace falta encontrar. Bien, voy a copiarla en la siguiente página. Esta era la integral que me piden calcular sobre la región R. Vamos a volver a la página anterior. Bien, entonces el cambio de variable que nosotros estamos haciendo es u igual a 2x y v igual a x menos 2y. Entonces esto va a quedar de la siguiente manera. Esto me va a quedar que es igual a lo siguiente. Va a ser igual a la doble integral sobre la región S que acabamos de encontrar. ¿De quién? Del seno de u por el coseno de v. Y aquí iría multiplicado por ¿quién, muchachos? Por un valor absoluto, ¿cierto? Valor absoluto de nuestro jacobiano, que va de las variables x, y a las variables u, v. U, v. Bien. Y aquí por el de a'. Bien. Entonces, ¿qué nos hace falta hallar? El S ya lo tenemos totalmente definido aquí en esta parte. Aquí ya está el S. ¿Sí? ¿Qué nos falta definir entonces? ¿O qué nos falta hallar? Nos falta hallar entonces nuestro jacobiano. Bien. Nos falta hallar este jacobiano. Bien. Resulta que para hallar ese jacobiano, nosotros entonces tendríamos que tener a x en función de y, en función de u y v, perdón, y a y en función de u y v también. Como nos la dieron en principio, nuestras variables u y v dependen de x y y. Estas dependen de x y y. ¿Sí? Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros? Podemos hacer dos cosas. Tenemos dos opciones para proseguir. Sería calcular el jacobiano de cambio de variable de u, v a x, y luego tomar el inverso multiplicativo o despejar de aquí las variables u y v en funciones de las variables x y y. Eso es lo que vamos a hacer primero acá. ¿Listo? En el siguiente ejemplo sí no vamos a despejar. Vamos a dejarlo así. Resulta que esta es la sustitución que nosotros tenemos. Considerémoslo acá. Resulta que yo ahora voy a despejar a x y a y para que me queden en función de u y v. Y para eso lo que voy a hacer es lo siguiente. Tomo estas dos funciones, estas dos ecuaciones, y las sumo. Si las sumo, ¿qué me daría? Por la izquierda, perdón, me daría u más v. Y por la derecha me quedaría x más x, 2x. Y 2y más menos 2y me da 0. Por lo tanto, aquí ya tengo, miren, que x es igual a ¿quién? A 1/2 de u más v. Ya. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar ahora esas dos ecuaciones y las vamos a restar. Si las restamos, me quedaría u menos v igual a ¿quién? X menos x, que me daría 0. 2y menos menos 2y, que me daría 4y. Y entonces aquí me quedaría que esto es y igual a 1/4 de u menos v. Me quedaría eso de ahí. Bien. Vamos a calcular entonces el jacobiano. Vamos a colocarlo por aquí. De las variables x, y. A las variables u, v. ¿Listo? Vamos a colocarlo por ahí. Es un determinante pues 2 por 2. Bien,
Vamos a ver qué va. Entonces ya sabemos qué debe ir en cada caso, ¿sí? Vamos a hacer las derivadas parciales ahí en el renglón de arriba. Vamos a hacer primero las derivadas parciales de x. X con respecto a u, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da esa derivada parcial? Un medio. Bien, listo. Un medio. ¿Y cuánto me da la derivada parcial de de x con respecto a v? Medio. Un medio también. Listo. Y ahora escribamos las derivadas parcial de y. Y con respecto a u. Exacto. Y y con respecto a v. Menos un cuarto. Menos un cuarto. Perfecto. Listo. Entonces colocamos aquí nuestro determinante, que el determinante sería de la siguiente manera. Voy a escribir aquí. Sería un medio, coma, aquí sería un medio también. Y a la parte de abajo me quedaría un cuarto. Y aquí menos un cuarto. Bien. Y hagamos entonces ese determinante. Perdón, ¿me preguntaste algo? No se te alcanzó a escuchar. No se te está entendiendo bien. ¿De nuevo me repites? Ah, ok, ok. Que si puedo volver la página. No había entendido, qué pena. Vale. Bien, ¿cuánto nos daría este determinante, chicos? Entonces ya sabemos que es diagonal principal menos diagonal secundaria, ¿no? Entonces sería un cuarto por un medio por menos un cuarto me daría menos un octavo, ¿cierto? Menos la diagonal secundaria, que nos da un octavo también. Esto nos daría menos 2 octavos, que es lo mismo que menos un cuarto. Vamos a escribir aquí, menos un cuarto. Bien. Pero nosotros lo necesitamos colocar aquí en ¿cómo? En valor absoluto. Entonces aquí sería un cuarto. O sea que la integral, esa integral que llevamos allá arriba, va a quedar convertida en lo siguiente. ¿La integral de qué? Entonces vamos a tomar de una vez nuestra región S. ¿Sí? Yo voy a mirarla, ir mirándola de atrás. La región S dice que está u entre 0 y 2pi. Entonces sería, voy a colocar el un cuarto del jacobiano. ¿Sí? Como nos dio constante, pues lo podemos sacar. Y recuerden que es positivo. Recuerden que el jacobiano se coloca en valor absoluto. Un cuarto de la integral desde 0 hasta 2pi. ¿Cierto? Eso es con respecto a u. Y luego sigue con respecto a v, que va desde menos u hasta u. Entonces desde menos u hasta u con respecto a v. Y aquí sería entonces seno de u coseno de v. Bien, coseno de v. Que esto pues ya sabemos que es multiplicado por el jacobiano, que lo pusimos acá afuera, ¿vale? Cuando depende pues de las variables u y v, pues entonces ahí sí que debemos dejarlo acá. Bien. ¿Esto qué nos quedaría? Que va a ser igual a quién. Entonces nos quedaría un cuarto de la integral desde 0 hasta 2pi de, entonces integramos primero con respecto a u, me quedaría seno de, con respecto a v, perdón, seno de u, la integral de coseno es seno de v evaluado desde menos u hasta u. Desde menos u hasta u, aquí por el de u.
¿Listo? Creo que aquí no me da el espacio. Continuamos por aquí. O bueno, vamos a mirar. Aquí me quedaría un cuarto de la integral desde 0 hasta 2pi del seno de u, que multiplica a lo siguiente. Seno de u menos, no, ahí sí no me da el espacio, voy a mejor pasar a la siguiente línea. Dejémoslo acá. Seno de u menos el seno de menos u, aquí por el de u. Y resulta que, si ustedes recuerdan las propiedades trigonométricas, o bueno, como es nuestra función seno, la función seno es una función impar, y lo que me permite es que este menos lo saque acá. Entonces me quedaría aquí que esto es lo mismo que escribir seno de u más seno de u, o sea, esto es lo mismo que 2 seno de u. Eso es lo mismo que escribir 2 seno de u. Y entonces este 2 saldría para acá y me quedaría que esto va a ser igual a ¿quién? Esto va a ser igual a 1/2 de la integral desde 0 hasta 2pi de seno cuadrado de u por du. Bien, nos quedaría esa integral ahí. Que esta integral, pues nosotros ya sabemos cómo se resuelve, ¿cierto? Esa es una integral, pues, de las que aprendimos en nuestro curso de cálculo 2, y sabemos que, pues, para resolverla, lo que necesitáramos es hacer una sustitución, que es seno cuadrado igual a 1/2 menos 1/2 del coseno del doble ángulo, ¿cierto? Esa es la sustitución que hacemos para conseguir esta integral. En este caso, pues por cuestiones de espacio no lo voy a hacer, solamente vamos a colocar el valor de la integral. ¿Listo? Si quieren, bueno, yo voy a colocarla aquí en una calculadora. Profe, ¿Sí? profe, qué pena, ahí arriba cuando su merced ah, no, sí, sí, ya, ya, ya. ¿Ya? Bueno, tranquilo. Sí, sí, sí. Perfecto. Lo importante es que todo quede claro. Yo la estoy poniendo por aquí y me dice que eh, me da pi. Entonces esto me quedaría que es igual a pi medios. ¿Listo? Esta integral solita, yo coloqué en la calculadora esta integral. Y me dio pi. Por este 1/2, pues me daría pi medios. Y esa es precisamente el valor de nuestra integral. Ya ustedes saben, pues esta partecita de acá es sencilla, ya es precisamente aplicarlo. Y en esto consiste precisamente el método de cambio de variable. Bien. Ok, vamos a hacer otro ejemplo de cambio de variable y después definimos el cambio de variable en 3 variables.